Bienvenidos a un nuevo webinar Premex, un espacio de conocimiento que hoy nos permitirá conocer con más profundidad qué es y qué implica la peste porcina africana y qué medidas de bioseguridad podemos maximizar para prevenirla. Esta enfermedad viral altamente contagiosa tiene severas implicaciones económicas por su alta morbilidad y mortalidad. Hoy es una enfermedad exótica en Colombia, sin embargo, debido a la alta probabilidad de ingreso al país, debemos generar conciencia sobre la importancia de notificar los cuadros compatibles con ella. ¿Cuáles son las posibles fuentes de contaminación? ¿Cuál es el riesgo real de mis animales frente a esta enfermedad? ¿Qué debo hacer en caso de sospecha? Es lo que conoceremos a continuación con nuestro equipo de expertos. Y es precisamente cuando transformamos el conocimiento en soluciones efectivas, cuando realmente podemos aportar recomendaciones más eficientes para enfrentar las exigencias actuales y anticiparnos a las necesidades futuras. Por eso les damos la bienvenida a nuestros protagonistas, los productores de proteína, a docentes, estudiantes, líderes, profesionales, técnicos y a todos los actores del sector con los que nos conectamos a esta hora. Para compartir con nosotros este tema hoy, invitamos a César Augusto Vélez. Él es consultor especializado en sanidad porcina en Premex, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. César tiene una amplia experiencia en el manejo y solución de los problemas de salud y producción en granjas de cerdos, tanto extensiva como intensiva, así como en la interpretación y análisis de pruebas de laboratorio, diseños de pruebas de campo y evaluación de estudios en plantas de sacrificio y patología. También estará con nosotros el doctor Jorge Esteban Estrada, quien estudió ingeniería agronómica en la Universidad Zamorano. Posteriormente trabajó en el área de aditivos para alimentación animal, haciendo presencia en varios países de América Latina. Realizó su maestría y doctorado en nutrición y producción porcina en la Universidad de Illinois. Durante su programa de posgrado, el doctor Estrada trabajó en proyectos de investigación en nutrición aplicada bajo condiciones comerciales en alianza con empresas con aproximadamente 220.000 vientres. En la actualidad se desempeña como parte del equipo de Premex Innovation Labs, donde dirige el programa de investigación en porcicultura y lidera los fundamentos en nutrición de cerdos de la compañía. César Vélez y Jorge Esteban nos compartirán su ponencia y al final tendremos un espacio para las preguntas. Ustedes pueden escribirnos en el transcurso de la presentación todas sus inquietudes en el espacio inferior que está marcado como espacio de preguntas para ser respondidas al finalizar. Adelante, Jorge Esteban, continuamos entonces con su presentación. Laura, muchísimas gracias por esa introducción. Muchas gracias también por la invitación y qué bueno en esta mañana poder compartir un poco de lo que se viene discutiendo con respecto, obviamente, a esta enfermedad tan grave, que es una enfermedad que se viene presentando hace pues ya muchos años en la porcicultura, pero que hemos tenido la fortuna de que no nos ha llegado a Colombia ni a ninguna parte de América todavía. Y yo creo que en esta primera parte de la presentación lo que queremos es formar un poco de la conciencia de cuál es ese impacto que tiene una enfermedad como estas a nivel mundial, obviamente cómo nos puede impactar a nivel nacional en Colombia. Y ya después pasaremos cuando el doctor César Vélez nos va a comentar un poco más ya de la parte técnica y de toda la parte más detallada de cómo se mueve el virus, etcétera, etcétera. Entonces, en este primer slide les quiero compartir un poco por qué debemos estar preocupados con esta enfermedad. Y yo creo que lo que debemos entender aquí es que, como ustedes pueden ver en eh, este mapa que ustedes pueden ver acá, inicialmente esta enfermedad entre el año 2007 y 2017 obviamente estaba presente en África, en una gran parte de Europa. Esta enfermedad incluso estuvo presente en España en algún momento, pero logró ser erradicada. Pero miren que en el solo año 2018, en menos de un año, esta enfermedad se ha movido por toda la costa este de China. Entonces, obviamente, esto es es de gran preocupación por varias razones que vamos a ir discutiendo a lo largo de esta primera parte de la presentación. Pero yo creo que la razón más importante que debemos tener en cuenta en este momento es que China es el mayor productor de cerdo del mundo. Como muchos de ustedes lo podrán saber, China produce
prácticamente el 50% de la carne de cerdo que se produce a nivel mundial y asimismo también es su mayor consumidor. Entonces, obviamente, que un país como China, donde hay tanta producción porcina, esté contaminado con esta enfermedad, representa un gran riesgo para todos los demás actores de la porcicultura. Aquí podemos ver por qué China tiene un impacto tan grande a nivel mundial en el comercio. ¿Y a qué me refiero con este punto? China es uno de los mayores exportadores de materias primas y de productos terminados hacia el mundo. Como tal, Estados Unidos es, digamos que del país que más importa productos es de China. Y Colombia del país que más importa productos es de Estados Unidos. Entonces, obviamente, no solo nosotros tenemos un riesgo de contaminación directa, hablando de importaciones directamente desde China, sino que si un país como Estados Unidos, que es el segundo país de productor de carne de cerdo del mundo, se llega a contaminar, pues obviamente también nos representaría un riesgo de una contaminación indirecta, digámoslo así, cuando un país como Estados Unidos pudiese llegar a esta enfermedad. No solo debemos tener en cuenta cuál es el riesgo directo de del tema de con todo lo que tiene que ver con la carne de cerdo, no solo esto. Recordemos que Estados Unidos, en este caso, es el mayor productor de maíz del mundo. Y no solo esto, es el mayor exportador como tal. Interesantemente, el tercer comprador de maíz importado de Estados Unidos es Colombia. Entonces, como tal, obviamente, recordemos que en toda la franja maicera de Estados Unidos está la mayor presencia de producción porcícola en este país. Por ende, si se llegase a contaminar Estados Unidos con la enfermedad, la probabilidad de que la enfermedad se mueva a través de una materia prima como el maíz es bastante amplia. Y esto lo vamos a ver un poco con más detalle con ciertos estudios que se han hecho para comprobar que la enfermedad se puede mover de manera fácil en diferentes materias primas. Con esto nos movemos un poco a, bueno, ¿cuáles son esas posibles fuentes de contaminación? Y lo número uno es que en productos cárnicos esta enfermedad puede sobrevivir hasta 6 meses si estuviese en carne cruda de cerdo. Una de esas cosas que en este momento por un país como Estados Unidos se está preguntando es, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, con las envolturas de embutido importadas de China? ¿Cierto? O sea, porque muchas de estas, o sea, como ustedes lo conocen, son provenientes del intestino del animal, entonces obviamente esto puede generar un gran impacto o un gran riesgo con respecto a la contaminación con la enfermedad. Obviamente, como les acabo de comentar, está demostrado que esta enfermedad se puede mover, o el virus como tal, se puede mover en un viaje transatlántico prácticamente en cualquier materia prima que usemos nosotros en alimentación animal. Cuando me refiero a material genético es obviamente animales importados, animales vivos, ya llámese hembras, llámese berracos, o también semen que se pueda mover con para obviamente para diversificar las fuentes genéticas que tenemos en los diferentes países. Y otro de ellos son los vectores, ¿no? ¿Cuáles vectores pueden haber? En este momento se está comprobado que las garrapatas blandas puede ser uno de ellos. Y en toda esta parte técnica, César nos va a estar comentando un poco más a fondo qué se ha encontrado en este aspecto. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué en China se ha diseminado tan rápido esta enfermedad? Estamos hablando de un año y se ha movido una gran distancia y es en gran parte por la informalidad. Ahí, o sea, China, como les acabo de comentar, es el productor número uno de carne de cerdo del mundo y obviamente, pues para ser el productor número uno, gran parte de la industria está muy bien tecnificada, gran parte de la industria porcina está muy bien tecnificada. Sin embargo, obviamente hay muchas cosas que en China todavía se mueven de una forma muy informal. Una de ellas, por ejemplo, es obviamente el movimiento de materias primas, el movimiento de animales. Hay mucho comercio de carne también informal y obviamente todo esto se puede mover fácilmente a los puertos y puede ser
movido a los diferentes países del mundo donde China tiene presencia. Entonces, esto definitivamente son factores que han hecho que la enfermedad se mueva muy rápido y que obviamente puede hacer que la enfermedad se nos mueva muy rápidamente fuera de China y llegue a los diferentes países con los que China tiene relaciones comerciales. Pero no vamos muy lejos. Nosotros tenemos también unas condiciones en Colombia que representan un riesgo y que en el momento que una enfermedad como estas o cualquier enfermedad que tengamos en el país eh, se mueva de una forma muy rápida. Una de ellas, obviamente, todo el tema de la clandestinidad en cuanto al sacrificio de animales es un tema bien delicado que desafortunadamente sigue pasando. El tema también de movimiento informal de los animales, también tenemos informalidad en el tema del comercio de la carne y curiosamente Colombia es uno de esos países que tiene unas normas sumamente rígidas en cuanto al tema de sacrificio de los animales. De hecho, las plantas de sacrificio de Colombia legales se rigen por las normas del INVIMA que incluso son más rígidas que las que tiene Estados Unidos para sacrificio de animales. Entonces, el tema es cómo hacemos que todo esto se cumpla, ¿no? ¿Por qué entonces esa enfermedad se ha movido tan rápido en China? Y yo les digo una cosa, o sea, China, y ya lo vamos a ver con más detalle más adelante en esta presentación, obviamente eh, ha tomado cartas en el asunto. Sin embargo, como ustedes pueden ver, si miramos el movimiento de la enfermedad en línea recta, se ha movido 3.800 kilómetros en menos de un año. Eh, ¿Cuánto se nos demoraría en mover una enfermedad como esta en la zona productiva de Colombia, donde en línea recta solo son 1.400 kilómetros? Retomando un poco el tema de las materias primas, en este estudio que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Kansas, ellos quisieron hacer una simulación de qué pasaría con el viaje transatlántico con esta enfermedad. Entonces aquí en este cuadro les voy a mostrar un poco de eso. ¿Y por qué debemos estar preocupados? Pues hombre, porque muchas materias primas que nosotros usamos son importadas desde China. Algunas de ellas son las vitaminas, por ejemplo, la vitamina D a nivel mundial, prácticamente toda la vitamina D es producida en China. Una gran parte de los aminoácidos consumidos a nivel mundial son producidos en China, minerales, conservantes químicos, harina de pescado, y todos estos son productos que nosotros indirecta o directamente importamos de China, al igual que, por ejemplo, alimento de mascotas. Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro ustedes pueden ver diferentes ingredientes. Está, por ejemplo, la torta de soya, está el destilado, aquí, por ejemplo, un aminoácido que se llama lisina cristalina, la colina, hay vitamina D, hay alimento para mascotas, alimento seco de mascotas y incluso en el último renglón de la tabla, como ustedes pueden ver, está de hecho el virus en un contenedor como tal, el virus solo, es decir, sin ningún tipo de sustrato para mantener su vida. Ellos, obviamente, a lo largo de los años han hecho esta misma simulación para diferentes virus. Y aquí quiero que se concentren en la segunda columna y la cuarta columna. La segunda columna es la peste porcina africana y la cuarta columna es la diarrea epidémica porcina que nos cayó en el año 2013. Entonces, como ustedes pueden ver, el virus de la fiebre africana, de la peste africana, se nos mueve prácticamente en cualquier materia prima, logra sobrevivir el viaje. Y no solo eso, es el único virus que logra sobrevivir a todo el viaje en el contenedor sin ningún tipo de sustrato. Entonces, obviamente, o sea, es un virus que tiene una supervivencia bastante alta, entonces eso representa un riesgo más profundo en cuanto a la contaminación de esta enfermedad en materias primas. Entonces, obviamente, este es un punto muy importante porque o sea, hay comercio de estas materias primas prácticamente hacia cualquier lugar del mundo. Pero entonces, ¿qué pasos ha tomado un país como Estados Unidos ante el incremento de este riesgo? ¿Y por qué incremento? Porque obviamente una vez decimos, hombre, él está en China, China que es el mayor productor de carne de cerdo del mundo,
y nosotros, Estados Unidos, que la mayor productos importados vienen desde China, pues definitivamente el riesgo es altísimo. Y esta enfermedad es una enfermedad que es denominada un Trade Restricted Disease, lo cual significa que una vez la enfermedad llegase a ser detectada en Estados Unidos, se debe detener todo tipo de exportación de carne de cerdo a ningún otro país. ¿Eso qué implicación tiene? Pues tiene la implicación que el 25% de la carne que se produce en Estados Unidos es exportada. Entonces, obviamente, si a Estados Unidos llega a ser afectada por esta enfermedad, pues tiene ese agravante que toda esa carne no va a poder sacarla del país y eso pues obviamente va a llevar a un colapso inicial de la industria porcícola en Estados Unidos. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Hombre, en primer lugar, están trabajando en un tema de investigación de dosis de infección mínima. ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita del virus para poder efectivamente enfermar a los animales, por decirlo de esta manera? En ello también están usando, venga, ¿qué podemos hacer en el alimento para mitigar? Entonces están investigando el tema de inhibidores, algunos ácidos orgánicos y formaldehído, y cuál es el tiempo de retención en el alimento o materia prima. Entonces aquí, como ustedes pueden ver en esta tabla que tengo a mano derecha del slide, ellos están mirando en cuántos días prácticamente el virus desaparece si yo tengo lo que llamo un alimento en cuarentena. Entonces, obviamente lo que ellos dicen, hombre, más o menos son 34 días para realmente tener o virtualmente tener inactivado el virus. Entonces, obviamente, esto tiene la implicación de que, hombre, ¿quién puede tener unos inventarios tan altos de materias primas y alimento terminado por tantos días? Pues realmente, por ejemplo, un país como Estados Unidos no tiene la capacidad pues para hacer eso. Entonces, obviamente, hay que buscar alternativas para ello. Otro punto importante es cuál es la efectividad del muestreo del alimento o de la materia prima para detectar el virus. Porque realmente con virus y esto pues así como es similar con las micotoxinas, pues no, obviamente no están homogéneos dentro de toda la materia prima. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente tener una muestra más significativa de ese alimento o de esa materia prima que nos pueda, en la cual podamos detectar el virus, ¿cierto? Otro tema es la regulación de la alimentación con sobras de comida humana. Entonces, obviamente nosotros en Colombia, esto es una práctica muy común y en muchos países del mundo. En Estados Unidos no tanto, pero hay ciertos estados que lo permiten, pero obligatoriamente esa comida que se use para alimentar cerdos debe tener un proceso de cocción mínimo de 30 minutos, una temperatura mínima, entonces obviamente precisamente para evitar contaminaciones de enfermedades por ese lado. También el tema de la importación de envolturas de salchicha, y ahí viene pues lo que hablamos ahorita de los embutidos, pues se suspendió desde China y se incrementó el control de todos los vuelos provenientes de las zonas positivas de la enfermedad. Y ahorita vamos a ver un poco por qué eso es tan clave, porque obviamente la transmisión por medio de personas es una de las cosas que más ha agravado, digamos, el problema en China. Y finalmente, pues toda la basura proveniente de los vuelos y barcos se transporta sellada e incinerada y luego es incinerada. Entonces, obviamente, eso también es una medida pues que no solo, o sea, que ya existe desde hace mucho tiempo, pero obviamente en este momento las autoridades están en alerta para hacerla cumplir, pues. Entonces, la pregunta es, hombre, ¿es un tema de desconocimiento o es un tema de mentalidad del avispado? Porque definitivamente en estas fotos ustedes pueden ver, ellos tienen lo que llaman el Beagle Squad, que son este batallón de perros de raza Beagle, que son los encargados de detectar alimentos en las maletas de los viajeros, y pues encuentran todo tipo de alimentos cárnicos y alimentos, y alimentos vegetales en las diferentes maletas. Entonces, obviamente, esto representa un gran riesgo de traer enfermedades por medio de personas y viajeros, que muchos de ellos, pues la gente, pues simplemente la gente que no está de pronto en la industria porcina, pues ellos no tienen la mentalidad de que esta enfermedad ni siquiera está pasando a nivel mundial, o algunas personas que sí lo conocen, pues simplemente dicen, no, pues nadie se va a dar cuenta, entonces hagámoslo, ¿cierto? Y esto es en Estados Unidos, donde es un país donde hay bastante control, pues ni se diga en países
como el nuestro, que hay menos control en ese sentido y pues obviamente tenemos un mayor riesgo de contaminación o de control por ahí. Otras consideraciones que son importantes y son que, hombre, este virus no es un virus que se disemine tan rápido como la peste porcina clásica, pero como lo acabamos de ver un poco, es más resistente a las condiciones ambientales, lo cual se refleja en esa supervivencia del virus incluso cuando está él solo sin ningún tipo de sustrato. En algunos casos, la enfermedad puede empezar asintomática en las granjas, pero ¿qué pasa? La enfermedad explota cuando se empiezan las necropsias. ¿Por qué razón? Porque el virus tiene una alta concentración en la sangre del cerdo. Entonces, obviamente, cuando nosotros empezamos a hacer necropsias en las granjas, esto hace que el virus se disemine mucho más rápido y pues obviamente no significa que no vamos a hacer necropsias. Ahorita César nos va a contar un poco sobre cómo debemos detectar esta enfermedad, pero lo que voy es que sí es un tema que en ese momento explota, pero igual lo que se necesita es saber, tan pronto tenemos la enfermedad, saber para poderla contener y actuar acorde a ello. Además de esto, se especula que la enfermedad en Europa se ha movido de oriente a occidente, lo cual coincide con un tema de migración del jabalí. Y este tema es muy importante porque obviamente, digamos, en un país como Europa hay mucho jabalí salvaje y estos jabalís eh, pues no solo se mueven y transmiten la enfermedad, sino que además de ello, también en el tema de cacería puede ser un agravante. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar. Porque en la cacería, pues una vez usted caza el animal, la gente lo eviscera en el sitio de la caza y solo carga la carne. Pero entonces al hacer esto, obviamente, hay una gran contaminación por toda la sangre que se riega en el proceso y eso puede llevar pues a empeorar la situación, ¿cierto? Y aumentar el riesgo de contaminación por donde se mueva uno con ese producto. Y definitivamente, pues China sí está preocupado, hombre. China es un país que tiene 700 millones de cerdos, pero hasta ahora realmente solo se ha reportado 1 millón de descartes. Ahora bien, recordemos que China es un poco sensible con la información. Ellos no son un país que les comparta muy bien la información. Esto es lo que es reportado. No sabemos si puede ser más o menos. Pero el tema es que, hombre, en China hasta el momento ni siquiera es que el costo del cerdo haya subido. O sea, realmente no. El tema es que sí está la enfermedad sí está en muchos sitios del país, pero definitivamente pues es tanto los cerdos que hay que hasta ahora realmente no ha impactado fuertemente el precio. ¿Cuál es la preocupación? Que por ejemplo en Beijing ya existe, ya se detectó la enfermedad y esto evita que se pueda mover carne adentro o afuera. De hecho, ustedes saben pues que hay un problema comercial entre China y Estados Unidos que en este momento está, digamos, agravando la situación del cerdo a nivel mundial y que a nosotros también en Colombia nos ha afectado. De todas formas, por ejemplo, China en este momento está importando carne de cerdo de Estados Unidos porque en Beijing necesitan carne de cerdo y no la pueden traer de zonas donde haya la enfermedad, porque tienen prohibido mover entre provincias, o digamos nosotros lo llamaríamos departamentos, tienen prohibido mover animales. Entonces digamos que ese tema es así. Y otro de las cosas que preocupa es pues, los altos costos. Recordemos que el 30% de la soya consumida en China es soya proveniente de Estados Unidos. Entonces, obviamente, con toda esta pelea comercial que hay entre los dos países, esto hace que sea una preocupación porque no solo es la falta de producto como tal, en este caso carne de cerdo, sino también el alto costo para producción en las zonas donde se puede producir. Entonces, digamos, y algunas aerolíneas locales también lo que han hecho es prohibir el consumo de carne de cerdo dentro de las aerolíneas, es decir, pues ya no en sus comidas ya no hay carne de cerdo o jamón o demás. ¿Cierto? Eh, ¿Qué sabemos sobre los casos investigados? Hasta ahora, el 36% de los casos que hay, y de hecho el primer mapa que les mostré decía que 78 casos, pero al día de hoy realmente ya son 83. Eh, de esos 36 han sido por personas, y por eso les decía la importancia del movimiento de la gente, entonces personas y vehículos. 23 han sido por alimentación de sobra
y esto es un tema muy importante que nos atañe a nosotros en Colombia, porque sabemos que esto es una práctica que en Colombia es altamente difundida, y 13% ha sido por transporte de animales vivos. Entonces, definitivamente, todo por donde se puede mover la enfermedad se mueve y se mueve con relativa facilidad en ese sentido. Entonces, se estima que una vez la enfermedad se estabiliza, son 12 meses los que se necesitan para normalizar esa producción. Y ya para cerrar esta parte del webinar de hoy, eh, pues hombre, ¿esto cómo influye la carne de cerdo en el mercado? Porque definitivamente nosotros como porcicultores colombianos sí nos interesa conocer qué es lo que está sucediendo y cómo esto se puede mover, cómo puede mover los precios del cerdo a nivel mundial. Entonces, obviamente, lo que les comentaba ahorita, hay un tema de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Eso lo que ha hecho es que, por ejemplo, un país como Brasil ha incrementado la exportación de carne de cerdo en un 170% en lo que va del semestre, en el primer semestre del 2018 comparado con el 2017, pero realmente las exportaciones de Brasil han disminuido con respecto al 2017. ¿Y eso por qué se da? Ustedes saben pues todo el escándalo que hubo en bioseguridad y calidad de las carnes provenientes de Brasil, y eso afectó mucho específicamente su comercio con Rusia. Entonces, obviamente, eso tiene un tema allí comercial bastante importante. Y hay posibles, obviamente, oportunidades de apertura de mercado, ¿no? Eh, en China hay un stock de carne de cerdo congelado, no se sabe, eso lo maneja el gobierno, no es a ciencia abierta cuánto es, pero definitivamente, eh, si en algún momento dado ese stock se llegase a acabar, pues existen las posibilidades. Ahora, las posibilidades de exportación son acorde a todas esas condiciones internas que tengan los diferentes países para poder exportar a mercados como este, ¿no? Pero definitivamente no hablemos solo de China, es que esto es un tema de oferta-demanda, pues hombre, si en China se abre la posibilidad de otros países que van a exportar hacia China, pues un país como Colombia tiene la posibilidad de exportar hacia esos otros países, así no sea directamente a China, porque obviamente va a haber un déficit puede llegar a haber un déficit de carne de cerdo en ese momento. Entonces, eh, y recordemos que nosotros como América y nosotros con los tratados que tenemos con Estados Unidos, tenemos un tema, obviamente, de comercio directo con ellos, pero quiero que entendamos algo. Hombre, las exportaciones de cerdo de Estados Unidos en el 2017, ¿hacia dónde son? Fueron principalmente a México, China y Japón. O sea, obviamente nosotros en Colombia, aquí entre otros, que es un pequeño porcentaje, pues Colombia es el mayor importador de carne de cerdo de América del Sur, de Estados Unidos. Entonces, todo este tema, quería cerrar esta parte de la presentación para que dejar en el aire es cómo todo este tema del movimiento del mercado de carne de cerdo a nivel mundial definitivamente eh, puede verse afectado con la influencia de esta enfermedad. Con eso le quiero dar la palabra al doctor César Vélez, quien nos va a comentar un poco más todos los detalles de la parte viral de la enfermedad. César, buenos días y adelante. Hola Jorge, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los participantes, muchas gracias por su compañía. Y la idea de esta segunda parte de la charla, de la presentación, es hablar acerca del virus, la importancia del virus, por qué es tan diferente a como lo habíamos imaginado. Inicialmente sabíamos que el virus de peste porcina africana es un virus que genera unas enfermedades hemorrágicas muy severas, con una mortalidad muy alta, y eso nos hacía pensar que posiblemente por esa alta mortalidad lo hacía autolimitante. Y lo que hemos visto es que a pesar de que tiene una alta mortalidad, no se autolimita, sino que genera una diseminación muy lenta y unas estrategias de permanencia en las granjas porcinas que todavía no hemos entendido correctamente, y que eso nos obliga a tener mucho más cuidado y basar mucho más todas nuestras estrategias de control en la prevención, es decir, en evitar que nos ingrese. Entonces, eh, la
pues la enfermedad no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que lleva más cerca de 100 años de haber sido descubierta por el doctor Montgomery en Kenia. Y inicialmente era una enfermedad que se llamaba la enfermedad porcina o la fiebre porcina del este de África, que pues como entre 1920 y 1950 estaba única y exclusivamente restringida a la parte sur y este de África, pues no tenía ningún interés, es decir, no estaba su interés era muy local y la preocupación a nivel mundial era muy poca porque estaba limitada en áreas de muy poca producción de cerdos. Pero a partir de 1957 el virus pasó de Mozambique, perdón, de Angola a Portugal y se diseminó por una parte de toda la península ibérica y de ahí para allá le costó a la península ibérica, Portugal y España, cerca de 30 a 35 años para lograrla erradicar. Entonces es una enfermedad que es muy difícil de erradicar porque tiene estrategias de persistencia muy interesantes que tenemos que conocer. Entonces, como lo decía Jorge, es una enfermedad que nos limita el comercio y como nos limita el comercio es una enfermedad que es reportable, está en la lista A de la OIE y debe ser reportada como cualquier enfermedad que cause síntomas hemorrágicos o mortalidad súbita para poder detectarla lo más rápidamente posible, porque una de las principales cosas que debemos tener en cuenta es que la demora, el principal obstáculo del control de la enfermedad es la demora entre el tiempo en que se presenta la enfermedad y se realiza el diagnóstico efectivo, porque eso permite un gran movimiento de animales de comida contaminada o de carne contaminada que hace que sea muy difícil de controlar después. Entonces, el virus de peste porcina es un virus de ADN, es el único virus ADN que es arbovirus, que es un virus que se logra transmitir por insectos. Es el único, es un virus muy grande y tiene un genoma entre 170 y 190 kilobases que la diferencia la hacen dos. El virus está compuesto por un centro que tiene una composición muy estable y dos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, que tienen una composición variable y eso hace que el genoma sea un poco más grande o un poco más pequeño. Otra de las características muy importantes del virus es que produce una gran cantidad de genes que codifican una gran cantidad de proteínas. Entonces, codifican más o menos entre 150 y 170 proteínas diferentes, lo que lo hace muy difícil. Comparativamente, si nosotros vamos a comparar un virus similar, que sería el virus de peste porcina clásica, el virus de peste porcina clásica solamente tiene un marco de abierto de lectura, un solo ERF que produce 11 proteínas, 4 estructurales y 7 no estructurales. Es decir, que es un virus enorme que nos genera, que tiene gran capacidad de variación y de cambios. Es el único miembro de esta familia Salviridae porque antes estaba en una familia que se llamaba la Iridoviridae porque todos los miembros de esta familia se replican en el citoplasma, pero después de ver una serie de cambios y una serie de cosas adicionales, se dejó como el único miembro de esta familia porque tiene características diferentes. Como lo decía Jorge, se reproduce en garrapatas blandas de la familia Algacidae, del género Ornithodorus y específicamente en África se mueve en las garrapatas Ornithodorus mubata, que son los vectores en el este y en el oeste de África. Se cree que el Ornithodorus erraticus se puede presentar o pudo estar involucrado en la mantenimiento, específicamente en el mantenimiento del virus de peste porcina en la península ibérica, en España y Portugal. No se ha determinado correctamente, pero sí. Ahora, adicionalmente, existen más o menos 100 géneros de la familia Algacidae en garrapatas del sur de Florida. Es decir, en la Florida existen estas garrapatas que también pueden ser de esta familia que pueden generar y hacer la persistencia del virus en dado caso que llegue a entrar a Estados Unidos. Pero adicionalmente a las garrapatas, en estudios recientes se ha encontrado que el virus de
el virus de la peste porcina africana puede sobrevivir y puede ser transmitida por garrapatas por moscas de tipo picador, como la mosca de establo, las Lastomopsis calcitrans. Ahora, con respecto a la virulencia, es decir, se conocen algunos genes de virulencia y estos genes están muy ligados a la forma en que el virus hace evasión del sistema inmune del cerdo y que le permite, a pesar de tener una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes, el virus logre escapar y permanecer y aumentar su viremia aún en presencia de estos de los anticuerpos neutralizantes. Entonces, nosotros tenemos que, debido al tamaño del virus, no se ha podido clasificar por métodos diferentes a los métodos moleculares y en este momento se conocen 27 genotipos del virus clasificados por la determinación de una proteína que se llama la proteína P72, que está en el núcleo del virus, o P73, que también está en el núcleo del virus, y de acuerdo con estas variaciones se conocen 27 genotipos. Una de las principales ventajas que tiene el virus es que, a pesar de que tiene una gran cantidad de genotipos, cada genotipo tiene muy pocas variaciones en el tiempo. Entonces, casi que todas las cepas, el genotipo inicial que circulaba en Europa es el genotipo 1, que salió de Angola para España, para Portugal y España, y no ha tenido unos grandes cambios a pesar de que está circulando o que estuvo circulando durante más de 30 años en Europa. Después de eso, se cree que el virus actual, el genotipo actual de la epidemia es el genotipo 2, que se originó cuando el virus pasó a las islas africanas del Océano Índico, que son Madagascar y las Islas Mauricio, que se generó o apareció un genotipo 2. Este genotipo 2 se mantuvo ahí, generó un brote entre 2000, digamos entre 1998 y alrededor del 2006, se presentaron estos brotes en Madagascar y las Islas Mauricio, y de ahí salió por en barco y llegó a Georgia en Europa, y la contaminación se presentó por el consumo de materias de cocina de estos barcos que fueron utilizados para alimentar cerdos en este puerto. Se sabe por el rastreo que hicieron las autoridades europeas que ingresó en un barco y que este barco tenía comida contaminada, con carne de cerdo contaminada, con virus de peste porcina africana, y entró por el puerto de Poti. Este virus tiene unos ciclos de transmisión muy interesantes y tenemos un ciclo muy antiguo, que es el ciclo salvaje, donde vamos a tener una circulación que mantiene entre los cerdos africanos, los cerdos salvajes africanos, es decir, el cerdo verrugoso, el cerdo de los arbustos, y se mantiene entre ellos. Este ciclo es particularmente presente y no solamente se ha encontrado en la parte este y sur de África. Tenemos también un ciclo doméstico, que es una adaptación del virus para que tenga una transmisión entre cerdos salvajes o cerdos que estén en explotaciones extensivas y cerdos domésticos de producción intensiva sin la presencia de cerdos salvajes, es decir, sin la presencia de jabalís o de cerdos salvajes en el caso de Europa. Y existe una forma adicional de la transmisión entre los cerdos salvajes y los cerdos domésticos que todavía no conocemos muy bien. Es decir, tenemos que terminar de entender cuáles son las particularidades de estos cerdos, porque la principal fuente de contaminación del cerdo es el contacto directo entre materiales contaminados o animales portadores y cerdos susceptibles. En el ciclo salvaje es muy importante que la garrapata, las Ornithodorus tienen una característica muy fundamental, es que estas garrapatas de este género no permanecen pegadas a los huéspedes, sino que son garrapatas que se suben al huésped
comen ahí y luego caen y se entierran. Es decir, que una de las características de ese ciclo es que los animales tienen que estar o en sitios donde hay una gran concentración de garrapatas, o en sitios, digamos, que tengan guaridas o nidos donde los animales permanezcan un buen tiempo, donde permita que estas garrapatas salgan de su enterramiento y se suban al huésped y consuman. Pero la principal ventaja que tiene el virus dentro de las garrapatas es que puede afectar cualquiera de los estadios de desarrollo de la garrapata, es decir, puede afectar larvas, y los adultos porque tiene una transmisión vertical y transversal. Además, que pueden permanecer mucho tiempo, es decir, se han encontrado garrapatas que están en laboratorios y, por ejemplo, en Portugal se encontró una garrapata que había sido recolectada 8 años antes y todavía se encontró virus en esta garrapata, virus viaje en esta garrapata. Entonces, el control de todos los vectores externos nos ayuda a tener un control adecuado de la enfermedad. Entonces, para nosotros en Colombia es muy importante porque nosotros todavía estamos en un proceso de erradicación de peste porcina clásica y tenemos una zona del país que es la zona norte del país que todavía está en un proceso de vacunación. Y es muy riesgoso que podamos no tener un control adecuado y que no conozcamos y la definición correcta de caso. Entonces, para eso, pues aquí hay una lámina muy pequeña donde podemos decir que para nosotros puede ser sospechoso cualquier caso donde tenga una diseminación rápida de problema, animales que tenga una alta cantidad de animales enfermos, que sea altamente contagioso, que se afecten rápidamente muchos animales, que tenga una alta morbilidad, donde la mortalidad puede llegar a ser variable, aunque nosotros decimos que la mortalidad en el caso del genotipo 2, que es el que estamos en este momento circulando en la parte de China, el Cáucaso, la Federación Rusa y Europa, la mortalidad es altísima, pero pueden existir algunos individuos que son genéticamente resistentes y la mortalidad puede que no sea tan alta. Entonces, la mortalidad variable, y cuando hacemos la necropsia encontremos una gran cantidad de órganos internos con hemorragias, nódulos linfoides hemorrágicos, un aumento en los edemas internos. Eso nos generaría un caso sospechoso que debe ser notificado inmediatamente a la autoridad sanitaria y para que la autoridad sanitaria se haga cargo del manejo del caso y confirme o descarte la posible presencia, ya sea de peste porcina clásica o peste porcina africana, o determine que el síndrome hemorrágico es causado por los otros agentes que pueden causar estos síndromes, como son pirs altamente virulento, salmonelosis, erisipela, cepas muy virulentas de APP o incluso algunas cepas de erisipela. Cuando nosotros ya tenemos un caso donde, además de esos síntomas que describimos cuando tenemos el caso sospechoso, encontramos que hay una fiebre elevada por encima de 40.5 grados centígrados, tenemos conjuntivitis, descargas oculares, una depresión muy marcada, animales que presentan constipación o diarrea o periodos de constipación seguidos de periodos de diarrea, animales que presentan vómito y que tienen también en ocasiones se puede presentar ataxia del tren posterior o de los miembros posteriores del cerdo y hemorragias diseminadas en piel, lo mismo que un aumento marcado en la muerte de los lechones muy cerca al momento del parto, es decir, una mortalidad periparto elevada. Eso hace que este caso sea mucho más probable, lo que hace que ya tengamos que la autoridad sanitaria deba tomar las muestras para poder confirmar por medio de PCR o por ELISA de captura o por determinación de anticuerpos de este agente para confirmar o descartar el caso de peste porcina africana o si es peste porcina clásica. Bueno, entonces dentro de las características, las manifestaciones clínicas del virus, de la infección del virus de peste porcina africana, se han descrito 4 manifestaciones. Una manifestación que depende específicamente de varias condiciones. 1, la virulencia de la cepa. 2, las condiciones de los animales, es decir, edad y género y de gestación y esas cosas. Y
las condiciones mismas de producción. Entonces, dentro de estas condiciones encontramos 4, que son la sobreaguda, la aguda, subaguda y crónica. En el caso de la presentación sobreaguda, tenemos que la virulencia de la cepa es alta y tenemos que los signos que damos es una fiebre muy alta, una pérdida de apetito muy marcada, una letargia completa y los animales con hipernea. En la patología vamos a encontrar animales con eritema en piel y no más. Y la mortalidad que vamos a encontrar es alta. En el caso de la virulencia de la cepa es de alta a moderada. Los signos clínicos son fiebre elevada, pérdida de apetito, letargia y signos asociados al tracto gastrointestinal, básicamente diarreas o constipación. En la patología vamos a encontrar eritema, hemorragias petequiales en varios órganos internos, edema pulmonar y aborto en cualquier momento desde la gestación de la célula. La mortalidad es alta. En la presentación subaguda, la virulencia de la cepa es moderada y los signos clínicos son similares a los de la presentación aguda, pero son mucho menos evidentes. Y en la patología vamos a encontrar eritema, hemorragias petequiales en varios órganos, nódulos linfáticos hemorrágicos y aborto en las cerdas. La mortalidad es variable. En la presentación crónica encontramos que la virulencia de la cepa es baja y vamos a encontrar algunos signos respiratorios, signos respiratorios, algunas cojeras y en la patología vamos a encontrar artritis, necrosis de piel, neumonía, pericarditis y abortos. La mortalidad en este caso es baja. En las siguientes transparencias vamos a mostrar las fotografías de cuadros clínicos asociados que se han presentado en las epidemias del Cáucaso y China. Entonces vamos a encontrar abortos, vamos a encontrar hembras con diarreas sanguinolentas que pueden ser confundidas con ileitis en granjas que son positivas a ileitis. Vamos a encontrar que los animales están apilados con una inactividad muy marcada y sin consumo de alimento. Vamos a encontrar ese tipo de lesiones en piel con cianosis debajo de la mandíbula, en la parte ventral en la parte ventral del abdomen, en las costillas y especialmente en la entrepierna de los cerdos. Vamos a encontrar hemorragias petequiales o hemorragias masivas en diferentes órganos, en hígado, en la serosa intestinal, ganglios linfáticos hemorrágicos, especialmente los gastrohepáticos son muy evidentes. Vamos a encontrar neumonía intersticial y hemorragias petequiales en pulmón. El vaso está aumentado de tamaño, es fiable y a menudo encontramos en la superficie infartos marginales. Encontramos un aumento marcado de líquido hemorrágico o seo hemorrágico en las cavidades corporales. Vamos a encontrar ganglios linfáticos muy aumentados de tamaño y hemorrágicos. Vamos a encontrar pericarditis, miocarditis y neumonía. Y en ocasiones, en animales muy pequeños, digamos, en animales comenzando su vida o en el peceo, vamos a encontrar miocarditis necrótico-hemorrágica, que es la causa de la muerte, y lesiones renales que pueden ser confundidas con las lesiones ocasionadas por peste porcina clásica. Son unos puntos hemorrágicos, unas hemorragias petequiales que pueden ser de diferentes grados en la superficie de la corteza del riñón, pero en algunas ocasiones no se presentan. Las rutas de transmisión que se han evaluado y que se han determinado específicamente en los brotes de los cerdos domésticos que se encontraron en el Cáucaso y en la par Rusia, se encontraron que de los 284 brotes evaluados, se encontró que 108 estaban asociados a contacto durante el transporte o movimiento. 100 de estos brotes se encontraron asociados al consumo de alimentos o al consumo de residuos de alimentos de humanos con un mal manejo. Y no se estableció el 23% de estos brotes no fueron establecidos
con ninguna de las condiciones, es decir, no se supo cómo ingresó a estas granjas el virus de peste porcina africana. Matriz en la que podemos encontrar, poniendo un rango de alta posibilidad a muy baja o casi que nula, una condición de mirar cuáles cuáles son las materiales que tienen mayor rango de riesgo y menor rango de riesgo para el ingreso de la granja y para mantener el virus de la peste porcina en los entornos nuestros. La mayor probabilidad de infección es cuando se utiliza o se introduce o se maneja carne congelada. Un alto riesgo es cuando se hace el manejo de carnes congeladas o se transportan animales domésticos o salvajes o se tiene contacto con vehículos de transporte animal mal descontaminados. El riesgo moderado es cuando se tiene contacto con carnes crudas, pero curadas, ya sean ahumadas o saladas, o personas que estén involucradas en el manejo de los animales. También el manejo de los alimentos animales de las granjas contaminadas son de riesgo moderado. De bajo riesgo tenemos el contacto con personas que no están involucradas en el manejo diario o cotidiano de los cerdos y las garrapatas. Muy bajo riesgo son vegetales, todo lo que son cosechas animales, henos y pajas que puedan ser utilizados al interior de las granjas, los roedores, las mascotas. Y un riesgo muy bajo, casi nulo, es cuando se utiliza carne cocinada que sea cocinada a más de 70 grados por más de 30 minutos. Una de las cosas que tenemos que hacer es que los modelos de riesgo no son únicos y van a depender específicamente de los tipos de población que tenemos en las regiones o en los países y cuál es la diferente mezcla de estos grupos dentro de cada región o de cada zona. Entonces, uno de los principales riesgos y donde tenemos el mayor impacto de una infección de virus de peste porcina africana es la producción de traspatio. ¿Por qué? Porque en esta producción de traspatio vamos a tener que va a haber un retraso considerable en determinar la causa de la mortalidad de estos animales o la causa de la enfermedad de estos animales y vamos a tener una ausencia de respuestas tempranas que eviten la diseminación del foco a largas distancias. Entonces, si nosotros podemos hacer la eliminación de este foco primario, no vamos a tener mayor riesgo en el resto de las zonas productoras. Pero como tenemos una respuesta tardía o una demora en la respuesta, podemos permitir que, como tiene esta producción una escasa trazabilidad muy complicada debido a que tienen unos movimientos informales por carreteras terciarias, por movimiento con camiones muy pequeños o vehículos muy pequeños como motos o remolques muy pequeños, nos es difícil mantener el control de esto. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer la eliminación, como algunos individuos pueden hacer la eliminación, pero si no se hace la eliminación adecuada y el manejo de estos canales, nos van a quedar una gran cantidad de virus, especialmente en sangre. Cuando no procesamos estos canales de forma adecuada, van a ser una fuente de contaminación para las otras granjas o para el resto del sector porcino. Las vacunas contra peste porcina. No tenemos en este momento y se están desarrollando, pero los principales limitantes para el desarrollo de una vacuna efectiva contra el virus de peste porcina africana son la diversidad genética y antigénica del virus. Es decir, en este momento contamos con 23 cepas diferentes que aunque no se sepa específicamente si tienen una gran variación genética entre unas y otras. No conocemos a ciencia cierta cuáles son las proteínas virales que confieren la protección contra la infección. La respuesta del sistema inmune contra el virus todavía no se conoce a ciencia cierta. Sabemos que el virus genera una respuesta de anticuerpos marcada,
pero esta respuesta de anticuerpos no es suficiente para la eliminación del virus. Otra parte importante es que la infección y la transmisión del virus de peste porcina africana es muy buena y nos genera grandes inconvenientes, y como tiene de transmisión tenemos que empezar a pensar en cómo controlarlos. Y como es un virus muy grande, no conocemos los determinantes de virulencia y cuáles pueden ser la respuesta de estos determinantes de virulencia una vez que se empiezan a atenuar los virus. En este momento las vacunas experimentales tenemos varios tipos. Entonces lo que estamos haciendo es, lo que se está haciendo es la expresión de antígenos virales por medio de vectores, y se está utilizando elección de ciertas proteínas virales para determinar cuál es la causa y cómo funcionan. Se están utilizando vacunas de subunidad, cepas virales naturalmente atenuadas, y se están utilizando vivos modificados. Las vacunas que se dan con los virus de la cepa del genotipo 2, que es el que se está presentando en el Cáucaso y China, se han encontrado que con una elección en ciertas partes de la proteína P72 y P73 tienen una muy buena respuesta a dosis relativamente altas e infectantes, y generan una protección después de la vacunación después de 10 días. La respuesta, una protección 100% al virus homólogo, pero no se han desarrollado o no se ha determinado su protección a cepas diferentes. En el caso del control y la erradicación, es decir, nosotros tenemos que esperar que el desarrollo de nuevas generaciones de vacunas nos permita tener un control adecuado del virus, y o el desarrollo o el análisis y el estudio de algunas poblaciones de cerdos domésticos que son resistentes de forma natural a la infección. Entonces tenemos que conocer realmente cuál es el grado de resistencia en los individuos que nosotros manejamos de forma corriente. A mediano plazo, una de las cosas que más nos dificulta a nosotros es que erradicar con los métodos convencionales de control que tenemos significa destruir una gran cantidad de animales que tiene limitantes tanto financieros como veterinarios como éticos para la comunidad. Entonces tenemos que revisar muy bien, porque es imposible implementar de forma exitosa una erradicación total del virus. Entonces, los retos que tenemos para la cadena de porcicultura en Colombia, estas son es una adaptación de una serie de trabajos que hicieron en Sudáfrica, que han permitido el control y un buen programa de erradicación del virus de peste porcina africana en Sudáfrica. Entonces se dividió de acuerdo a los segmentos, donde existen las posibilidades de hacer control y que podemos tener forma de mitigar el virus. Entonces, dentro de los puntos de la cadena vamos desde el punto inicial, que es la granja. Entonces la granja, el principal riesgo es la introducción de la enfermedad, y una de las posibles acciones de mitigación puede ser mantener ciclos cerrados de producción, asegurarnos que nuestras fuentes de abastecimiento de animales de reemplazo sean negativos, y tener implementado, mantenerlo asegurado y tener las auditorías específicas para que los sistemas de bioseguridad funcionen y sean permanentes. Un problema muy grande es la porcicultura informal, porque esta porcicultura tiene pobre o nula bioseguridad. La opción sería que, ya sea por presión del mercado o por la misma generación de actitudes adecuadas, nos permita la formalización de estos sistemas de producción de forma que sean fáciles de controlar y que tengan un control específico en cada uno de sus procesos de producción en estas granjas. Otro punto importante, aunque está prohibido por algunas resoluciones del ICA, es la alimentación con sobras de alimento de humanos. Entonces, la inclusión de productos cárnicos con el virus de peste porcina africana en estos alimentos es uno de los principales riesgos. Es decir, pueden ser estos residuos de alimentos, ya sean de
aviones o barcos que puedan tener carne contaminada y que puedan llegar a acceder a estos suministros de alimento, vamos a tener problemas. Entonces, la mitigación es evitar el uso, pero si lo vamos a usar, entonces debemos cocinar perfectamente estos residuos de alimento, que mínimo 70 grados, mínimo a 70 grados centígrados por más de 30 minutos. Otro punto donde tenemos que hacer el control es en la venta de cerdos. Entonces, todas estas ferias en los municipios donde se pueden llegar a presentar mezclas de individuos infectados pero asintomáticos, donde hay un contacto con muchos animales y que luego son vendidos y distribuidos por la región, vamos a tener que capacitar perfectamente a nuestros productores pequeños para que sean conscientes del riesgo y el daño que se puede presentar cuando se venden estos animales, cuando en la granja se presentan algunos de los síntomas relacionados o que puedan estar relacionados con peste porcina africana. La otra cosa es también, pero es una limitante, es mantener la bioseguridad de las granjas para que no tengamos inconvenientes. Otro punto importante es el movimiento de cerdos en el mismo camión con diversas fuentes de origen. Es decir, todos estos comerciantes de pequeño volumen que compran en granjas pequeñas, que van haciendo una ruta donde van comprando 2 o 3 animales a cada uno de los productores. Ahí vamos a tener inconveniente. El camión puede ser una fuente de infección para estas granjas. Entonces la idea es mirar cómo se puede establecer la formalización en la comercialización del cerdo en pie y vender de forma directa el cerdo, ojalá a la planta de beneficio o a compradores que estén ubicados ya en la planta de beneficio. El transporte es uno de los más importantes porque está ligado a la mayor cantidad de eventos posibles. Podemos contaminar las granjas con el virus de peste porcina africana. Entonces, la informalidad del transporte y la pobre desinfección y la mala calidad del lavado por una mala infraestructura de lavado, pues va a ser un inconveniente. Entonces, para esto nosotros deberíamos tener que los camiones se muevan por rutas preestablecidas que cumplan la normatividad y bioseguridad que es necesaria y que ya está reglamentada para el movimiento de animales vivos. Ahora, otro punto que es muy importante es los corrales de descanso en las centrales ganaderas, es decir, los corrales de descanso en las plantas de beneficio, donde vamos a tener mezclas de diferentes orígenes, contaminación de vehículos con diferentes materiales, y entonces eso nos va a generar inconvenientes. En la planta de sacrificio vamos a tener cerdos infectados y enfermos entrando a la cadena alimenticia. Entonces, lo importante ahí es una inspección adecuada ante y post-mortem por parte de los inspectores sanitarios que estén perfectamente entrenados para reconocer los síntomas o las lesiones asociadas a la circulación del virus de peste porcina africana. En las plantas de sacrificio también tenemos que tener en cuenta el inapropiado descarte de animales que fueron detectados con síntomas antes o después del sacrificio. Es decir, tenemos que eliminar estos canales, no pueden salir a comercialización, porque aunque no tienen riesgo de que sean consumidas por los humanos, pueden llegar a acceder a otras granjas a través de el uso de alimentos o de residuos de alimentos humanos. El entrenamiento, entonces, para esto tenemos que entrenar perfectamente a los inspectores sanitarios para que haya un adecuado manejo de estos materiales y una descontaminación adecuada de todo el material contaminado que se presentó al momento del sacrificio. Y un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el contrabando de animales. Animales que sean vivos o productos cárnicos infectados es una de las principales causas de infección. Entonces, tenemos que hacer cumplir las leyes vigentes. Y debemos estar vigilantes ante movimientos de animales con origen desconocido y comunicarlos a la autoridad sanitaria o a la policía para determinar el origen y para hacer el control adecuado de estos animales.
Resumiendo todo, este es un problema donde tenemos que tener en cuenta que el principal punto donde podemos, como productores de cerdos, manejar es la bioseguridad. Entonces, en esta ocasión, la bioseguridad es cada una de las granjas. ¿Cómo determinan la bioseguridad cada una de las granjas? Es lo más importante. Entonces, estamos en un tiempo, estamos como en tiempos de guerra, y entonces es, ¿qué debemos hacer para que no tengamos ningún problema? Es decir, tenemos que revisar cuáles son los protocolos actuales y que nos hagan una auditoría para saber cuáles de esos procesos realmente estamos ejecutando y en qué proporción están siendo ejecutados, para que no tengamos sorpresas. Es decir, no nos puede pasar lo mismo que pasó con la diarrea epidémica porcina, donde se tenían establecidos protocolos de bioseguridad, pero vimos que el virus fue capaz de sobrepasar estas estructuras de bioseguridad. No nos puede volver a pasar. Debemos evitar el alimento de cerdos, alimentos humanos. Es decir, debemos utilizar dejar de usar estos residuos o usarlos convenientemente. No pueden ingresar ni carne de cerdo ni embutidos a las granjas de producción. Es muy importante eso. Debemos asegurar que los visitantes no hayan tenido con animales o con carcasas de regiones afectadas. Es decir, debemos asegurarnos que todas las personas que entran a las zonas de producción no vengan de zonas donde se hayan presentado brotes que puedan estar asociados a este virus. Debemos conocer y hacer que todas las personas que estén directamente relacionadas con la producción conozcan cuáles son los síntomas de la enfermedad, que los conozcan perfectamente. En conclusión, para nosotros la única alternativa viable que vemos es el control basado a nivel del granjero, donde la responsabilidad, donde el foco principal está en la prevención y donde la única herramienta que tiene el granjero para evitar el acceso a esta enfermedad es la bioseguridad. Entonces, como esta es una enfermedad de transmisión directa, entonces, si nosotros la conocemos correctamente, la epidemiología, la transmisión y las posibles fuentes de vector, vamos a hacer un adecuado control. Entonces, si nosotros tenemos una producción con una buena bioseguridad, vamos a tener un control adecuado. La pregunta que queda en el aire después de ver todo lo que ha pasado, en cómo se ha movido o cómo se mueve el virus de peste porcina africana en el mundo, la pregunta es, ¿cuál será el próximo lugar afectado? Lo más importante es que ojalá no sea ninguna de las zonas donde nosotros estamos en desarrollo de nuestras actividades para evitar que el impacto económico afecte estas granjas. No sé si quedan algunas preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto las resolvemos. Jorge, Carlos nos pregunta en cuánto podemos calcular el nivel de riesgo de la enfermedad hoy en la zona Centroamérica. Digamos que hablamos ahí un poquito de Colombia y nos comparamos respecto a nuestro país respecto al mundo, pero ahora pongámonos un poquito más en posición de Centroamérica. Bueno, gracias Laura y gracias por la pregunta. Definitivamente el riesgo es relativamente similar e incluso un poco más alto en Centroamérica. Centroamérica es un país con una importación mucho más alta de carne de cerdo, por ejemplo, de Estados Unidos, porcentualmente, que lo que tiene Colombia. Entonces, definitivamente esto se presta para aumento en ese riesgo de contaminación cruzada con carne de cerdo. Y ni se diga pues ya de la parte de materias primas, obviamente toda la soya, todo el maíz que viene o puede provenir de Estados Unidos, pues también representa un riesgo en caso de que Estados Unidos fuese contaminado, ¿cierto? Y ya sabemos, y lo que habíamos discutido ahorita, pues hombre, hay una alta probabilidad de que eso suceda por el gran comercio que hay entre los dos países. Entonces, definitivamente es una fuente, es muy similar el riesgo y de hecho
yo me atrevería a decir que es un poco más alto en Centroamérica de lo que es en Colombia. En Colombia tenemos un tema complejo, un poco complejo, que es el tema del comercio con, con Venezuela. Y comparando un poco, digamos, los niveles de riesgo, y es que en Colombia, obviamente, con este tema fronterizo con Venezuela, siendo Venezuela uno de los países que ha incrementado su relación comercial con China, definitivamente Venezuela representa un riesgo de ingreso más alto que el que, por ejemplo, podría representar Colombia hacia América del Sur por por este tema comercial. Máximo que no, como todos nosotros lo sabemos, pues en Colombia estamos constantemente teniendo problemas sanitarios que provienen directamente de Venezuela. Entonces, eso puede ser un riesgo y puede representar definitivamente eh, ¿cómo se dice? Una amenaza. Pues eso definitivamente es una amenaza que nos atañe en ese sentido. Jorge, gracias por la respuesta. Santiago Mena nos pregunta, ¿cuál es el estado actual del desarrollo de una vacuna teniendo en cuenta la variabilidad de genomas que hay del virus y la estructura del ADN del virus? Muy buena pregunta y de hecho César tiene eso dentro de las diapositivas que nos va a presentar, pero mientras tanto pues yo les puedo comentar un poco de lo que se dice en la industria, no siendo un experto dado pues que yo no soy veterinario, pero sí, ya hay varias empresas que han venido trabajando en esta vacuna. Eh, Se dice que las probabilidades de obtener una vacuna son altas, a pesar de que hay diferentes genotipos, pero César les va a hablar un poquito ahorita ojalá recuperemos la conexión con él en ese sentido, porque hay unos genotípicos muy específicos que son los que realmente más se han movido en el cerdo doméstico. Entonces, obviamente, por ese lado, sí existe eso, se está trabajando. Y de hecho, un ejemplo es que, por ejemplo, hace poquito en China, por ejemplo, hubo un caso de jabalí y el genotipo que estaba en el jabalí no era el que estaba presente en el cerdo doméstico. Entonces, eh, pues digamos que entre las malas noticias, esa es una buena noticia en el sentido de que eh, uno de esos vectores delicados son definitivamente el jabalí. Pues pensemos en todo el riesgo que están corriendo todos los países vecinos de China al sur de China, ¿cierto? Eh, y en todo ese sudeste asiático, obviamente, que hay una producción de cerdo tan alta, eh, es un riesgo que corren y definitivamente puede haber un movimiento de la enfermedad ahí muy delicado. Pero sí, respondiendo a la pregunta, pues eso está trabajando y no sé ahorita qué más comentarios pues, nos puede dar César al respecto con respecto a la vacuna. Perfecto, Jorge, gracias. También nos están preguntando ya aquí más como por un paso a paso concreto y es qué debo hacer en caso de sospecha. Digámoslo así, démosle un orden de prioridad para saber por dónde empezamos. Para nuestros productores esta información es bastante útil. Es muy importante y definitivamente hay un tema que es lo que llamamos la cadena porcina en Colombia, cómo se mueven los cerdos, cómo es la venta y demás, y todo eso de todo eso vamos a hablar un poco al final de esta mañana, pero para responder concretamente la pregunta, obviamente lo primero es entender cuál es cuáles son los síntomas de la enfermedad, ¿cierto? Cómo detectarla y demás. Lo primero que hay que hacer es, se debe inmediatamente reportar ante el ICA. O sea, el ICA sabemos que es nuestro ente regulador, con ellos se están generando las pruebas para poder hacer la detección del virus, porque en Colombia, digamos, actualmente si yo quisiera mandar a analizar una prueba para confirmar la presencia del virus, no está, pero aspiramos que para finales de este año o principios del año entrante ya exista esa capacidad y podamos analizar para la prueba del virus. Entonces, digamos que desde ese punto de vista sí vamos a tener la opción, pero lo primero es obviamente reportar ante el ICA, porque como lo dijo César, esta es una enfermedad que es reportable y así debe ser, pues obviamente para tomar todas las contingencias necesarias.
Perfecto, Jorge, estamos de regreso con más preguntas. Steven Santana nos dice, ¿qué otros agentes patógenos están ligados a la propagación de la peste porcina africana, teniendo en cuenta que además de virus se transportan bacterias dentro del mismo diagnóstico de la enfermedad? Generalmente, ¿qué bacterias se encuentran y con qué fármacos se combaten? Teniendo en cuenta también que el virus es totalmente inmune a los antibióticos, pero algunas bacterias no lo son. Eh, no estoy muy seguro si entiendo bien la pregunta. Recordemos que los virus no se combaten con antibióticos directamente. Eh, y pues no estoy muy enterado con respecto a por medio de qué bacterias se pueda, digamos, diseminar el virus. Entonces, digamos que en ese orden de ideas realmente no les puedo dar mucha información en ese aspecto. Hola, hola, hola. Bienvenido, César. Qué pena con ustedes. Tuve un inconveniente técnico. César, te perdimos nuevamente. Mientras tanto, entonces, mientras recuperamos a César nuevamente, Jorge, tenemos más preguntas. Nos escriben desde la bioseguridad, ¿cómo podemos prepararnos mejor para prevenir la enfermedad o por lo menos para estar más preparados ante ella? Esa es una muy buena pregunta y definitivamente en los países donde han sido efectivos erradicando la enfermedad, ese ha sido el foco de donde se han enfocado. Digamos que la bioseguridad tiene, digamos, varios puntos. En primer lugar es pues revisar los protocolos actuales que tiene la granja de entrada y salida de animales, de entrada y salida de personal, eh, y que se cumplan, porque es que, pues muchas, o sea, digamos que la gran falencia en la bioseguridad, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es que obviamente todas las normas están escritas, pero muy pocas se cumplen. Entonces nosotros, o sea, lo que hemos visto, lo que está haciendo Estados Unidos, que es un país donde han tomado liderazgo en ver cómo pueden prevenir la entrada de esta enfermedad, hacen auditorías cruzadas. Entonces, auditorías cruzadas, ¿a qué se refiere? Eh, vamos a las diferentes granjas y revisamos que se estén ejecutando esos protocolos de bioseguridad que tenemos en la granja. Entonces, ese es el punto número uno. Obviamente, el hecho de evitar el alimento de los cerdos con sobras de humanos es un punto muy clave, dado lo que dijimos, la contaminación por carne de cerdo puede ser muy alta. Entonces este es un vector que también, como ustedes vieron, lo vimos en los casos de China, es altamente. Entonces en parte de bioseguridad esa es otra norma que debemos tener. Obviamente evitar los productos relacionados con cerdos a las granjas, es decir, productos alimenticios, llámelo jamón, todos los embutidos y demás. Obviamente un tema clave es evitar que los visitantes que hayan tenido contacto con regiones afectadas, en este caso China, Rusia, visiten nuestras granjas. Eso es muy, muy importante. Como ustedes lo pudieron ver, el virus en condiciones, por ejemplo, en alimentos, en unos zapatos, en cualquier cosa, o sea, puede sobrevivir 24 o 30 días sin problema. Entonces, es muy importante que evitemos las visitas innecesarias de personas a las diferentes granjas. eh, y obviamente, pues entender cuáles son los síntomas de la enfermedad. Yo creo que eso es una parte clave de la bioseguridad, es en el sentido, entendamos cómo es la enfermedad para poderla tratar y demás, pues todas las otras normas básicas, ¿no? Todo el tema de desinfección, es un tema de los vehículos, ¿no? O sea, los vehículos deberían ir directamente de granja al matadero, idealmente. No deberíamos estar usando, por ejemplo, centrales ganaderas. Eso es uno de los retos
que tendríamos como país, pero que definitivamente en un plan de acción tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros llegásemos a tener la enfermedad, nos toca limitar cómo movemos los animales para evitar la rápida diseminación y obviamente poder controlar las zonas de foco. Jorge, gracias. Tenemos también otra inquietud y nos dicen, como industria, ¿cómo podemos prepararnos mejor para minimizar el temor de consumir carne de cerdo a raíz de de la propagación de la enfermedad? Qué pena, Laura, ¿me puedes repetir otra vez la última parte de de la pregunta, por favor? Claro que sí, Jorge. Como industria, vamos a repetirla completa, como industria, ¿cómo podemos prepararnos mejor para minimizar el temor de consumir carne de cerdo a raíz de la propagación de la enfermedad? Mucho más pensando en que, digamos, tenemos una responsabilidad con la alimentación de las personas, obviamente con el tema de salubridad, pero cómo decirle a la gente, coma carne de cerdo tranquila, que la que está comiendo pues está bien. No, de acuerdo, y esta es una muy buena pregunta, además es una inquietud obviamente de, no, a nivel mundial y de los consumidores, pero recordemos que esta no es una enfermedad que se transmite a los humanos, similar a la enfermedad que tuvimos de la diarrea epidémica porcina, donde pues nos dio muy duro como industria y obviamente nos generó muchos problemas a nivel de producción de carne de cerdo, pero la carne de cerdo no representa ningún riesgo adicional porque el cerdo haya tenido algún problema con esta enfermedad. Entonces, eso, yo creo que ese es el mensaje que le debemos transmitir al consumidor, que estén tranquilos, que esta enfermedad no se transmite a los seres humanos, pero sí es muy importante que nosotros como productores seamos conscientes de que cerdos que tengan síntomas o ya sean clínicos o subclínicos, definitivamente no se deben llevar a la cadena alimentaria. No por el riesgo de de que nos enfermemos nosotros como seres humanos, pero sí, más importante aún, por el riesgo que eso representa para diseminar más la enfermedad. Si nosotros como productores sabemos que nuestra granja es positiva a esta enfermedad y enviamos cerdos asintomáticos o cerdos que todavía no han presentado la sintomatología a las plantas de sacrificio, pues definitivamente es un foco de contaminación muy grande y estamos poniendo en riesgo pues toda la porcicultura del país. Entonces, ese es el foco de la enfermedad, es más en la parte productiva que en la parte de la cadena alimentaria, dado que no representa un riesgo pues para los seres humanos consumir este tipo o cerdos que hayan tenido contacto con esta enfermedad. Como siempre, de todas formas, la carne de cerdo debe tener un buen nivel de cocción a un mínimo de temperatura por un mínimo de tiempo, pues para evitar cualquier otro tipo de enfermedades que nos pueda presentar cualquier producto cárnico pues de mala cocción por su manipulación y demás, pero no específicamente por la presencia de la enfermedad de la peste porcina africana. Gracias, César y Jorge Esteban. Ustedes nos entregan un contexto muy completo sobre la situación actual de la enfermedad, la sintomatología y algunas recomendaciones que debemos tener presentes. Nuestro equipo Premex está atento para ayudarlos a prevenir, detectar y corregir esta enfermedad. El tiempo de nuestro webinar Premex ha terminado. A todas las personas que se inscribieron les enviaremos las memorias, la grabación de esta ponencia y las preguntas que queden pendientes por resolver también tendrán respuesta a través de estas memorias. Gracias a ustedes por conectarse con Webinar Premex, un espacio de conocimiento que continuará llevando más temas relevantes para nuestra industria. Los invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales y a visitar, por supuesto, nuestro blog Nutriendo Juntos. Nos encontramos en un próximo Webinar Premex. Hasta pronto.